Hola, mi nombre es Hamilton Saavedra, vivo en Villavicencio y mi pregunta es por qué algunas veces escucho música conocida en los programas del canal y otras no. Ahora yo tomo el control. Hoy vamos a responder esta pregunta hablando de varios aspectos que tienen que ver con los derechos de autor. Los derechos de autor hacen referencia a un conjunto de normas y a una terminología que se utiliza para describir y proteger los derechos de los creadores sobre sus propias obras artísticas y científicas, entre ellas también composiciones musicales con y sin letra. Este conjunto de normas se elabora según el derecho internacional y el derecho mercantil. Los derechos de autor más importantes y conocidos se reúnen en tres grupos. Están los derechos morales, que están ligados de por vida al creador de la obra. Están los patrimoniales, relacionados con la reproducción y distribución de la obra. Y están los conexos, que involucran a terceros como intérpretes y productores. Él es Carlos Ortiz, abogado de Canal 13, especializado en derecho de autor y quien conoce mejor que nadie este universo que puede llegar a confundirnos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por esta invitación para Canal 13. Carlos, quiero saber un poco más de ti. Cuéntanos, por favor, ¿qué haces actualmente? ¿Dónde trabajas? Bueno, yo esencialmente soy abogado, soy especialista en propiedad intelectual, con un énfasis en derecho de autor, y conozco todo el mundo del derecho de autor, el mundo de la música, del software, el mundo del arte, de las interpretaciones, entre muchos otros temas incluidos en el derecho de autor. ¿Qué es la sincronización musical en una obra audiovisual? ¿Y qué derechos de autor podemos ver implicados dentro de la misma? Bueno, cuando uno es un autor, uno tiene unos derechos llamados morales y otros patrimoniales. Dentro de los derechos patrimoniales son derechos de autorizar o prohibir ciertos usos sobre esa obra musical. Uno de ellos se llama el derecho de reproducción, que es la facilidad o el derecho de sacarle copias a una obra, en este caso musical. ¿Qué es la sincronización? Es una derivación de ese derecho de sincronización, donde unimos la música y la sincronizamos a un audiovisual, sea de forma principal como la banda sonora, o sea de forma secundaria como unos simples segundos detrás de una escena. Pero es la unión entre la música y la obra audiovisual. Eso es la sincronización. Ok, y quiero saber ahora qué es una editora musical. Que se encarga normalmente de comprar repertorio para gestionarlo, es decir, para licenciarlo, para volverlo a vender a otros interesados, pero una editora musical compra repertorio, principalmente obras musicales, para gestionarlas, dar las licencias correspondientes, dar los permisos de uso correspondientes y así obviamente tener una remuneración pues por ese uso. ¿Y una sociedad de gestión qué es? Una sociedad de gestión colectiva es una entidad que agrupa a ciertos artistas o autores dependiendo su gremio particular, a los de la música por un lado, a los actores por el otro, a los de libros por el otro, entre muchas otras ramas del derecho de autor. ¿Por qué? Porque para un autor solo gestionar sus derechos es muy difícil. Pensemos en un músico, ir tienda por tienda para gestionar sus derechos y cobrar sus derechos es muy difícil. Por eso se agrupan, generan una sociedad que tiene toda la infraestructura para representarlos a ellos y gestionar los derechos de ellos a nombre de ellos. Esto es una sociedad de gestión colectiva, es agrupar artistas o autores en un mismo gremio y ayudarles a gestionar sus derechos. Muy bien, y quisiera saber aquí en Colombia, ¿quién se encarga del recaudo de las editoras? Bueno, hablando de editoras musicales como tal, hay una sociedad que no es una sociedad de gestión colectiva como tal, pero sí es una sociedad que agrupa a las editoras, es una entidad privada que se llama ACODEM. ACODEM lo que hace es representar a las editoras que son afiliadas a ella y a nombre de ella genera contratos, otorga licencias y recauda el dinero que se hace por el uso de esas obras que representan esas editoras musicales. Así que en últimas, la asociación que agrupa a las editoras es ACODEM y es la que en Colombia hace la gestión correspondiente.
Carlos, y el uso de música grabada en una obra audiovisual, ¿esta implica los mismos derechos de autor que cuando se transmiten videoclips musicales en televisión o estos son diferentes? Bueno, cuando yo voy a utilizar una canción dentro de una obra audiovisual, se generan varios derechos de los cuales yo debo tener cuidado. Primero, el derecho de sincronización, que hablábamos al principio, es unir la música al audiovisual, pero también se generan derechos como por ejemplo el de comunicación pública, que se da cuando ya emitimos ese audiovisual, ya sea a través de un canal de televisión, sea a través de redes sociales, de internet. Cada vez que yo llevo ese audiovisual con esa música incluida al público, ahí se genera el derecho de comunicación pública, que lo cobran otras sociedades como Saico o Asimpro, por ejemplo. Entonces, todo depende de los usos que yo le quiera dar. Otro ejemplo es cuando yo incluyo una música, pero le hago ciertas modificaciones. Ese es otro derecho patrimonial, el de transformación. Entonces, si yo modifico, no la dejo tal cual como es original, debería pagar otro derecho como tal. Entonces, dependiendo de los usos que yo haga de la canción, juegan los derechos a los cuales yo debo pedir permiso y pagar si es del caso. Ahora tengo la inquietud de por qué algunos videoclips musicales están disponibles para su transmisión en televisión y otros no lo están. ¿Por qué? Bueno, cuando a través de un canal de televisión, por ejemplo, queremos transmitir videos musicales, nosotros debemos pedir las autorizaciones correspondientes a las sociedades que representan a los dueños de los derechos de estos videos. Muchas veces estas sociedades no tienen los derechos de todos los videos que uno quisiera transmitir y es ahí donde uno no puede transmitirlos como tal. Entonces, podemos solamente usar aquellos que nos autorizan estas sociedades o sus dueños correspondientes de los derechos. Si no contamos con ese permiso, por más reconocido que sea el video, no lo podemos emitir. Y quisiera saber una cosa más, Carlos. Justamente con lo que decías relacionado de un video por más reconocido que sea, ¿cuál sería el proceso entonces para poder divulgar este video? Según las normas de derecho de autor, siempre que quiero utilizar, en este caso un video musical, debo pedir permiso, ya sea a la sociedad de gestión que representa a ese autor o al productor original de ese video. Entonces, a veces es muy difícil contactar al productor cuando este no está representado por estas sociedades. Entonces, es por eso que se dificulta un poco la gestión para poderlo transmitir. Sin ese permiso, ya sea de la sociedad o del productor, nunca vamos a poder transmitir porque sería una violación al derecho de autor. Entonces, mientras conseguimos las autorizaciones correspondientes, evitamos emitir ciertos videos. Carlos, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo para esta charla. Cristian, el gusto es mío, un placer estar aquí con ustedes en Toma el Control. Ahora vamos a aprender una seña, ¿está bien? Claro que sí. Voy para allá. Quiero enseñarte el día de hoy una frase muy sencilla en lengua de señas, y la vamos a presentar. Derechos de autor. De nuevo. Derechos de autor. Muy bien. Vamos a hacerlo al mismo tiempo. Derechos de autor. A modo de conclusión y para darle respuesta a nuestro televidente, los derechos de autor son una herramienta fundamental para que los artistas cuiden las obras y los beneficios que les producen. Por ello y porque en Canal 13 protegemos a todos nuestros artistas, cada vez que decidimos pasar un videoclip, nos aseguramos de que podamos cumplir con todos los compromisos legales. No olviden dejar sus preguntas en nuestro correo electrónico defensor@canal13.com.co. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.